Buenos días, hermanos. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra, para recibirla de parte de el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana porque tú tienes tanto amor, tanta misericordia. Tu gracia es infinita y todo es gracia. Hoy nos hemos dado cuenta que todo es gracia, todo es fruto de tu amor, todo lo que acontece, todo lo que miramos, lo que vivimos. En el fondo hemos descubierto que está tu amor, tu gracia, Padre, tu voluntad de bendecirnos. Padre, que esta mañana tu palabra sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer este texto que tenemos en el corazón para meditarlo. Y si recuerdan, es un texto que está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 20. Mira que estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Hemos avanzado ya en la primera parte del texto. Mira que estoy a la puerta y llamo. Ya lo vimos en la enseñanza anterior. Y miramos también, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa. Vamos a meditar hoy a partir de yo entraré en su casa. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, dice Jesús, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Habíamos compartido en días anteriores algo importante para encontrar y para disfrutar el contenido fuerte, profundo de esta parte del versículo y de lo que nos está diciendo el Señor. Habla de una cena. Primero que todo, entonces vimos un tema acerca del banquete, de lo que significa una cena, una comida en la Escritura y especialmente para Jesús. Y eso nos va a servir hoy para entrar al corazón y a lo más sabroso de la enseñanza. Por principio de cuentas veamos que dice, si alguien oye mi voz y me abre la puerta. Es maravilloso ver a Jesús expectante, con su impaciencia de amor, con la urgencia que tiene por bendecirnos, de amarnos, pero al mismo tiempo eh, dejando todo en la libertad de cada uno de nosotros. Dios respeta la libertad, es un don suyo, es una cualidad suya, es una cualidad de Dios, es una cualidad del amor. Algo forzado ya no sería amor. Entonces, conmueve el corazón, nos llena de gratitud mirar a Jesús expectante, esperando a que nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestra vida. Si alguien oye mi voz, si hermano, si has oído su voz, ¿qué significa esto? Eh, esa, ese impulso, esa inclinación, esa disposición, esa leve apertura, puede ser leve, ojalá sea total. Eso va ganándose, el amor mismo va ganando este terreno, lo decíamos en la enseñanza anterior, como el amor mismo dilata el corazón. Pero dice, si oyes y me abre la puerta, y si me abre la puerta, entraré en su casa. Este recinto interior tan maravilloso nos está hablando al mismo tiempo porque es el mismo lugar, ese lugar es el mismo lugar, el seno del Padre y nuestro corazón, nuestro interior. Esa casa es de lo que venimos hablando
en predicaciones anteriores. Coincide, la casa es mi propio interior, mi propio corazón, y también podemos decir que coincide con el seno del Padre, es decir, es el lugar de encuentro en Dios. Y entramos en el punto, cenaré con Él, y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué significa estas palabras? Porque uno se queda pensando, sobre todo en la manera de pensar, en la manera de vivir que tenemos nosotros. Bastaría con decir, entraré en su casa y cenaré con Él. Pero, ¿qué significa esto de y cenaré con Él y Él conmigo? Habla de una comunión, de algo mutuo, de algo recíproco, de una entrega, de una recepción, de un diálogo, de un encuentro donde hay una respuesta. Cenaré con Él y Él conmigo. Es como un abrazo. Jesús viene con su amor, con su corazón lleno de amor, lleno de pasión de amor por nosotros, para bendecirnos, para abrazarnos, como que corre hacia nosotros. Él viene, Él está insistiendo amorosamente, tierna y al mismo tiempo fuertemente por nuestra vida. Dice, y Él conmigo, cenaré con Él. Es como diciendo, y yo entregaré mi corazón y Él entregará el suyo hacia mí. Yo me entregaré a Él y mi amor despertará tal respuesta de amor que Él entregará a su vez su vida para mí. Y es que cuando se busca una respuesta absoluta, tiene que haber una entrega absoluta, y es lo que Jesús ha hecho. Jesús, en su amor hasta el extremo, en la cruz y en la resurrección y en la venida del Espíritu Santo, que es su propia vida, Él nos ha amado hasta el extremo. Jesús ha tenido una entrega absoluta. Él se ha entregado plenamente y entonces puede cosechar una respuesta absoluta. No esperemos una confianza absoluta de alguien si antes no tenemos nosotros una entrega absoluta. Dios puede esperar una confianza plena de nosotros hacia Él, porque Él ha hecho todo para poder cosechar este tipo de respuesta, esta confianza. Entonces, esto está en el corazón de la enseñanza. Cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una cena. ¿Qué cena es esta? Jesús tiene hambre de nuestra salvación. Pongamos atención en esto. Jesús tiene hambre de nuestra salvación. Pero ¿en qué consiste nuestra salvación? Muchas veces escuchamos acerca de la salvación y muchas veces el contenido de la salvación se ha quedado tan lejos, tan magro, tan pequeño, que se quedan en que la salvación es no ir al infierno e irse al cielo. Eso puede ser cuando está uno niño y ni entonces, porque una enseñanza así de primitiva luego tiene consecuencias en el crecimiento de una persona. Pero, ¿qué quiere decir cuando decimos que Dios, que Cristo tiene hambre de nuestra salvación? ¿De qué cena está hablando? Vamos a ver que la Pascua es de lo que está hablando. ¿Qué es la Pascua? ¿De qué tiene hambre Jesús? ¿Cuál es nuestra salvación? ¿En qué consiste esta cena? Esto está hablando de nuestra más íntima, más profunda y más plena relación con Dios y lo que tiene que ver con nuestra vida, la plenitud de nuestra vida. Nuestra salvación consiste en nuestra plenitud, en la plenitud de nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, y serán llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿pero en qué consiste esta plenitud? ¿Cuál es
eh, ¿cuál es el alimento de esta cena? ¿En qué consiste esta cena? Y lo vamos a ver en Juan capítulo 6, este maravilloso versículo. Van a ver ustedes a dónde vamos. Juan 6, 56. Dice el Señor Jesús: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, una cosa tremenda. Escuchemos con atención, abriendo el corazón. Quien come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Otra traducción dice de esta manera: quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Otra vez esto, asócialo, relaciónalo con esto de y cenaré con él y él conmigo. Allí hay algo maravilloso. Hay otro momento en la Escritura, en el precioso libro del Cantar de los Cantares, dice el capítulo 7, verso 10. El 6:3, perdón. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Otra traducción dice, mi amado es mío y yo soy suya o suyo. Hay una mutua entrega, hay un diálogo, hay una respuesta, hay un encuentro. En esto consiste nuestra salvación. Empecemos a mirar, por ahí va la verdad, por ahí va la luz que nos está dando el Espíritu Santo hoy. ¿En qué consiste nuestra salvación? En un amor que se nos entrega y que despierta nuestra respuesta. Mi amado es mío y yo soy suyo o yo soy suya. Cenaré con él y él conmigo. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él, o él vive en mí y yo vivo en él. Hay una unidad. Los antiguos hermanos, algunos llamados místicos, los santos, los padres de la iglesia, han hablado de una unión mística, de una unidad profunda y perfecta con Dios. Lo que podemos mirar en el seno de la Trinidad, y hemos dicho que nuestra casa es el seno de la Trinidad de nuestro hogar. Allí es donde Jesús dice, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y esto está en nuestro interior, lo encontramos en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Es esta unidad, en la Trinidad vemos esta unidad perfecta del Hijo para con el Padre en el Espíritu Santo. Cuando hablamos de oración, cuando hablamos de contemplación, y en este momento hablamos del tema de entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo, hablamos de esta realidad que hay en el seno del Padre, esta realidad que es ya en Cristo, de una plena unidad, una unión con Dios. En distintos lugares, en distintos momentos, según los hermanos, según la tradición, se bebe de una manera o de otra, o se manifiesta de un modo o de otro, se habla de una unión con Dios. Y nosotros ya somos uno con Dios. Jesús lo dice claramente en Juan 10. Yo y mi Padre somos uno, y allí está incluyéndonos a nosotros. Esta es una verdad que podemos declarar con toda confianza y con absoluta seguridad. Todo cristiano, todo hombre y mujer pueden decir, mi Padre y yo somos uno. Pero cuando hablamos de esta unión perfecta, es de entrar de manera cada vez más honda, más contemplativa, más consciente, más disfrutable, más como vivencia, como experiencia, como una realidad que nos inunda, de esta unión con el Padre, de darnos cuenta
darnos cuenta y vivir de acuerdo, este modo de existir que viene a partir de esta realidad, de darnos cuenta cómo en Cristo Él nos ha hecho uno con el Padre, nos ha devuelto al seno del Padre en una unidad tan maravillosa y tan sobrenatural que nosotros vamos descubriendo. Y entonces dice, el que come mi carne y bebe mi sangre empieza a vivir, permanece en mí y yo permanezco en él. Es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Miren, vamos a entrar por otro lado también. Lo que estamos mirando hoy es que este banquete, esta cena de la que está hablando este texto, de la que nos está hablando el Señor en la intimidad de nuestro corazón, es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Dice Jesús en Juan 13, que ha llegado el tiempo. Pascua significa pasar de un lado a otro, paso. Pascua es pasar. Dice, ha llegado la hora en que tengo que pasar de este mundo al Padre. No significa de un lugar geográfico a otro. ¿Recuerdan? Antes de entrar en estos temas, habíamos comentado que es una lectura espiritual de la Escritura. Y habíamos comentado de manera muy específica que cuando encontremos categorías de tiempo o de espacio, cuestiones geográficas, arriba, abajo, el cielo, la tierra, o cuando encontremos cosas que hablan como del futuro, nos está hablando de más hondo en el espíritu, más profundo en el interior, más como de Dios, más de bogar mar adentro en la relación con Dios, en permitir el amor del Padre en nuestros corazones. De eso está hablando, de una profundidad espiritual, más que geográfica y temporal, es una profundidad espiritual, un cada vez más profundo estado de apertura, de intimidad, de amor, de diálogo, de abrazo, con esta realidad tan maravillosa que es permitir que Dios nos ame y despliegue su paternidad en nosotros. Entonces, este pasar de este mundo al Padre, nosotros hoy podríamos decir, en lugar de mundo, podríamos decir de lo mundano, de lo superficial, de lo meramente exterior, de lo puramente humano, de lo solamente con los valores y leyes del mundo, de lo natural. Pasar al Padre es dejarnos guiar por el Espíritu Santo en la contemplación del rostro de Cristo, en la intimidad con el Padre. Dejar que nos resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, diría el apóstol Pablo. Permitir por nuestra disposición, esto es cenar, cenaré con Él y Él conmigo. Empezamos a encontrar qué quiere decir una como apertura, una disposición que consiste en dejarnos llevar de la mano como niños por el Espíritu Santo para que nos resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Y de eso estaba hablando el Señor. Jesús tiene hambre, decíamos, hambre de nuestra salvación. ¿En qué consiste esto? En que participemos de su Pascua. Recordemos que cuando habla de la Pascua, dice, esto está en Mateo capítulo 26, no lo vamos a leer, yo quiero recomendarte con todo mi corazón, con mucho cariño, que te acerques a estos textos, los que vamos mencionando en cada enseñanza, y sobre todo cuando son párrafos de varios versículos, y que no conviene que lo leamos todo en el momento de compartirlo en la predicación para ahondar en el sentido, en la explicación, los leas
acércate a esos textos que mencionamos. En este caso estamos hablando de lo que es conocido como la última cena, que Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos. Esto está en Mateo capítulo 26, del versículo 17 al 29. Allí se narra esta Pascua, esta última cena que Jesús tiene. Nosotros nos vamos a fijar en el versículo 17 que dice, comienza este texto diciendo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, en la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, esto es lo que es conocido como la institución de la cena del Señor. Lo de la última cena es en otro momento. Esta es la institución de la cena, dice algunas Biblias como subtítulo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos para que tú comas la Pascua? ¿Dónde, hermanitos? ¿Dónde es ese lugar que Jesús está invitándonos a que preparemos para que Él celebre esta cena, Él coma esta Pascua, Él pueda cenar contigo y tú con Él? Nuestro corazón, nuestro interior, nuestra vida. Este lugar es tu propia vida. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y luego fijémonos también en el versículo 29. Este es el final de esta cena, de esta Pascua que comen juntos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien. Está hablando de este tema en otro momento, para que veamos este sentido de amor, de premura de amor que tiene Jesús. Dice en Lucas, capítulo 22, verso 15, todo esto que venimos hablando nos ayuda ahora a encontrar a qué se refiere Jesús cuando dice, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. Si te das cuenta, no está hablando de un reino futuro que después de miles y miles de años, cuando todo se termine, cuando todo lo material se termine, entonces venga Jesús. Ya explicamos lo que significa venida, presencia, parusia, manifestación, revelación. No se refiere a que después de mucho tiempo allá en un lugar, en el cielo, después de todo esto que tradicionalmente se piensa, entonces un día Él celebrará la Pascua. No, está hablando de esto que estamos hablando. Jesús tiene hambre de nuestra salvación, y nuestra salvación consiste en la comunión cada vez más profunda con Él, en dejar lo que Él sea en nosotros, que comamos de Él. Entonces, encontramos qué es lo que significan sus palabras cuando nos dice, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. Y retomamos esta parte donde dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, entonces permanece en mí y yo permanezco en él, o vive en mí y yo vivo en él. ¿Qué es comer su carne y qué es beber su sangre? Esto, como muchísimas cosas, como todo en la Escritura, tiene significados múltiples, infinitos, y entre más vamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo y dejándonos enamorar por el Padre, va teniendo múltiples significados cada vez más profundos o cada vez más íntimos, más luminosos.
se nos van abriendo los ojos, se va dilatando nuestro corazón y va recibiendo más del significado que tiene cada palabra de Dios. Pero uno de ellos importante, cuando dice, el que come mi carne, cuando Jesús lo está declarando, los judíos que le escuchan se indignaron porque lo tomaron materialmente, lo tomaron literalmente. Pero ¿qué significa entonces el que come mi carne? Vayamos primero por ahí. Vamos a hablar de dos significados. No son los únicos, pero sí son muy importantes. Número uno, comer su carne es comer su palabra. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los sacrificios en el templo, en el tabernáculo, se habla de cómo se entrega la carne, el sacrificio, el cordero, y había algo que era lo más sabroso, lo más sustancioso, que es la grosura. En este caso, ¿qué es algo tan importante para vivir, para que sea renovado nuestro entendimiento? Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, que haya una renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Esto es algo que viene de manera natural como un fruto cuando tenemos comunión con la palabra. Lo que estamos haciendo en este momento estamos comiendo la carne de Jesús, que es su palabra. Su carne es su palabra iluminada por el Espíritu Santo. La palabra, estos panes que en el tabernáculo se ponían en la mesa de los panes de la proposición y se untaban con aceite, esta unción del Espíritu que hace que la palabra se haga viva para nosotros, verdadero alimento, ¿no? Cuando viene la unción del Espíritu Santo tenemos hambre de la palabra, y lo que antes estaba como escondido, como oscuro, y veníamos a la Biblia y no entendíamos nada, por la unción del Espíritu Santo cobra vida y se nos convierte en nuestro alimento más sabroso, venir a la palabra. Entonces, comer su carne es comer su palabra, tener comunión con la palabra, recibirla en el corazón, encontrar en la palabra la voz misma del Padre. Pero también significa, y este es el segundo significado que quiero resaltar hoy, significa comer la dimensión humana de Jesús. En otras palabras, aceptar, acoger la realidad humana de Jesucristo. Jesucristo, hemos dicho, es el rostro humano de Dios. En Jesucristo simultáneamente es el rostro humano del Padre y el rostro divino del hombre. Entonces, comer su carne es acoger en nuestro corazón como un alimento, como comer, como hacerlo partícipe de nosotros, porque el hombre es lo que come, de aquello que nos alimentamos es en lo que nos convertimos, lo que nos va formando, lo que nos va haciendo, lo que nos va configurando. En el sentido de natural se dice, especialmente los naturistas decían, el hombre es lo que come, por eso hay que comer sanamente. En un sentido espiritual es muchísimo más profundo. Si comemos a Cristo, vivimos por Cristo, vivimos a partir de Cristo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, comer, acoger, aceptar, asimilar, digerir, abrazar la realidad humana de Jesucristo, su ministerio, su realidad humana, cómo en sus gestos, en sus palabras, en su manifestación de hombre, pudo revelar de manera plena el rostro verdadero de Dios. El que veía a Jesús veía al Padre, y esto se tiene que cumplir también en nosotros. Por eso, comer su carne es
acoger, aceptar, asimilar la realidad humana de Jesús. Y beber su sangre, ahora pasemos a esta parte, dice la Escritura que la vida está en la sangre. Para la cultura bíblica, para los judíos, la vida estaba en la sangre. Cuando nosotros leemos acerca de la mujer que tenía una hemorragia, un flujo de sangre desde hacía 12 años, lo que está significando, lo que nos está diciendo la Escritura, es que Jesús sana a una mujer que tenía ya mucho tiempo que la vida se le estaba yendo poco a poco. No tenía vida, la vida se le estaba escapando. Eso nos está hablando de toda persona, de todo ser humano, que no tiene comunión con Cristo, con la vida de Cristo, que es su sangre, con el Espíritu de Cristo, y entonces poco a poco la vida se nos va. Y entonces, en lugar de que en Cristo nuestra vida se trata de ir creciendo en el amor, de ir creciendo en la vida, de ir abrazando la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo al que has enviado. Sin esta realidad, la vida, desde que nacemos, no es más que una cuenta regresiva hacia la muerte. Se nos está yendo la vida. Cuando hay una hemorragia, significa que se está yendo la vida. Decía entonces, para la Biblia es que la vida está en la sangre. En otras palabras, el que bebe mi vida, el que tiene comunión con su espíritu, porque la vida de Cristo es su espíritu. El Espíritu Santo es la misma vida de Jesús. La vida de Cristo está en el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el Señor, dice Pablo. Tener una comunión en la intimidad, en oración, en la comunión en el Espíritu. Abrir nuestro corazón, tener esos tiempos, aunque sean breves, de oración, de intimidad, de recogimiento, dejar que el Espíritu Santo nos llene, dejarnos ungir por el Espíritu Santo, permitir que el Padre nos dé la unción que es el Espíritu Santo, ser bautizados con Espíritu Santo. Y esto significa dejarnos untar, ungir, por este amor tan maravilloso, porque el Espíritu Santo es el mismo amor del Padre derramado en nuestros corazones. Eso es beber su sangre, beber su vida. Y también, y con esto concluimos, significa aceptar, acoger, recibir la realidad divina del Señor. Así como comer su carne es aceptar su realidad humana, beber su sangre es aceptar su realidad divina. Hoy, hermanitos, vamos a detenernos aquí para que dejemos que el Espíritu Santo acomode esta palabra en nuestro corazón, ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento, y veamos que Cristo es nuestra vida. Y esta cena es Él mismo. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Llénales de tu amor, de tu paz, de tu libertad, de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.